¿Cómo se dice? Voluntario. Sí. ¿Algún voluntario? No, gracias. Vamos para poner un ejemplo práctico. Tú la vas a hacer eso. ¿Y cómo vamos a aplicar esto en la vida? Aquí era Jesús, bueno, con su palabra. ¿Sí? Su palabra es verdad. Pero a veces lo leemos, pero no sabemos cómo aplicarlo. ¿Están de acuerdo? Nos cuesta trabajo. Entonces hagan de cuenta que yo estoy en la estación del metro, La oruga. de la oruga. Y llega Isra, ¿sí? Que antes era Jacob. Llega Israel y vas a llegar a ese momento. Como tú estás, a lo mejor como estás tú lleno de la presencia, los chamucos lo reconocen. Entonces va a llegar Israel y me va a hacer así. ¿Sí? Y yo le voy a decir, ay, ¿qué pasa, Israel? ¿Qué me ve? ¿Qué le pasa? ¿Hay algo? Y me va a empujar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo opera. Porque a veces pensamos que la lucha, acuérdense, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades ¿de qué? De maldad. ¿En dónde? Las regiones celestes. En las regiones celestes. Entonces a veces pensamos, no, y luego te enojas. Ay, este tipo, ¿qué le pasa? Y llegas bien enojado y te desquitas con el pastor. ¿Sí? Entonces, ahora Isra, alabaré. ¿Qué pasó? Fíjense, lo que pensó, pero le pido perdón por lo que pensé. Así somos. ¿Sí? No lo digo, pero lo pensé, se los prometo. O sea, ¿sí? Está bien, joven, ¿cómo estás? ¿Bien? Así es, porque es el demonio, ¿sí? Y no voy a agarrar y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús el Cristo, ¿verdad que no? Ok, no, pues perdóname, o sea, ¿puedo restituir el dinero? Puedo pensar cuánto hay. Con dinero, mira, tengo algo mejor que el dinero. Te veo así como que estás, mira, nomás, bueno, ese es un león, ¿verdad? De seguro le vas a Dios, mira, estás tenso. ¿Me permites orar por ti? Ok. No sé. Ya con el hecho, mira, ya con el hecho de tocar, de acercarte, tú ya estás orando por él. Orar sin cesar, dice la palabra. Y estás en tercero. Oye, no, pues mira, me gustaría algún día poder, tu negocio, me gustaría que me puedes dar tu teléfono y luego hablar contigo. No, pues si no piensas ya no voy a poder hablar. Pero tú ya estás estableciendo el reino, ¿sí? No es casualidad en este tiempo. Y estás reprendiendo al devorador. Y entonces, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras flaquezas y nuestras enfermedades. Jesús, tú lo hiciste, Señor, lo hiciste, tú lo eres. Y ya, como ya le tocaste, voy a ayudar. Voy a hacer tu oración. O sea, te levantas a la mañana. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús Cristo, te doy gracias por haber conocido a Israel, aún a pesar de esta circunstancia, es para mí un gozo, Señor. Te doy gracias por su vida. Lo bendigo en tu nombre y te doy gracias por este momento. Israel, Dios te bendiga. Gracias. Ya se quedó mansito. Pero a veces reaccionamos de la otra forma. Pensamos, pues sí, así. ¿Sí? Y nos trabamos. Si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no tengo que reaccionar de otra forma.
tengo que ahí proporcionarle paz, no paz. ¿Sí? Gracias. Vas a hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo aplicamos? ¿Alguien de aquí lo ha aplicado así? Hay que aplicarlo. ¿Sí? No fue casualidad. Esa no fue atracción fatal, fue una atracción bendita. Pero tenemos que hacerlo. Pero nos quedamos callados. Nos da miedo. El enemigo nos hace ¡bum! Y nos espantamos. Y no debe de ser así. El enemigo debe de espantarse, porque el enemigo de Dios hay en la boca. ¿Sí? Y entonces los demonios huyen. ¿Sí? Y lo haces de una forma tranquila. Si no ves el resultado, a lo mejor no lo vas a ver nunca. ¿Sí? Pero después Dios, como es fiel algún día, oye, a ti te encontré. No, sí, perdóname, ya no vuelvo a orar por ti. No, al contrario, gracias. ¿Sí? Dices tú, qué bueno. ¿Sí? Así ha pasado en mi vida. Entonces no estamos aquí para hablar de mí, pero no les voy a dar. Tenemos que aprender a ejecutar eso. Luego, Mateo 8, 17, ya lo leímos. Ahora vamos a la 4, la causa de la raíz, los problemas espirituales. ¿Sí? La gente trae problemas espirituales. No hay otro problema. Su problema es espiritual. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Somos seres espirituales. Y en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. En nosotros moran espíritus inmundos. En la gente que no tiene a Cristo son hijos de Satanás. Eso es algo que debemos de entender. ¿Sí? Y dependiendo cómo te dirige el Espíritu Santo, es como vas a obrar con las personas. ¿Sí? Por eso Jesús lo vemos como con cada personaje que nos narra la Biblia, él actuaba de diferente forma, no actuaba igual. ¿Sí? Incluso Pablo, cuando esta mujer adivina lo estaban persiguiendo, ¡oh! Estos son hombres del Dios Santísimo. 3 días escuchando Pablo eso. ¡Oh! ¡Háganles caso! ¿Verdad? ¿Qué dijo Pablo? ¡Ay! Te reprendo, sal de esa mujer, demonio. El demonio de adivinación ya estaba hasta aquí, Pablo. ¿Sí? Sal de ella. Y los encarcela por andar liberando el viaje. Así que si te encarcelan, gózate. ¿Sí? Gózate. Pastor, me encarcelaron porque eché fuera un demonio. ¡Wow! ¿Sí? Así que me van a pagar mi multa, son 5,000 pesos. ¿Sí? Gózate, amado. Todo lo que padezcamos por nuestro Cristo hay que gozarlo. ¿Sí? Hay una iglesia que ahorita está padeciendo fuertemente en el Medio Oriente. Y nosotros, miren, Dios nos ha dado una gran bendición de poder estar aquí disfrutando de su palabra. ¿Sí? Entonces, los problemas son espirituales. Para buscar la solución se vuelven a las supersticiones o a las religiones. ¿Sí? La Biblia revela desde cuándo comenzó esta infelicidad, pero bueno, perdón, vamos a regresar. Y para buscar la solución se vuelven a supersticiones o a religiones. ¿Sí? Y entonces por eso a veces vemos también gente dentro del cristianismo que es religiosa, que no ha tenido esa conversión, porque toman el cristianismo como una suerte. A veces a los pastores nos toman como amuletos. Pastor, es que si usted viene a mi casa, es que si usted ora, es que si usted no cree, no somos amuletos. ¿Sí?
no somos el trébol. Amén. Dios y tú, Cristo Jesús y tú, tu relación con Él. Amén. Claro que somos importantes los pastores, por algo nos puso el Señor, pero es tu relación entre tú y Él. ¿Sí? Amén. Es increíble, a mí me sorprende cómo la gente es más fácil que crea en una lectura de cartas. ¿Sí? Yo le voy a poner afuera de la congregación, le voy a poner, aquí también se ven las cartas, pero de Pablo y de Pedro y de Juan. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos que ayudar a esa gente, amados. Punto número 2. La Biblia revela desde cuándo comenzó esta infelicidad. Punto número 1. Comenzó en el tiempo de los antepasados de la humanidad. Desde Adán y Eva venimos arrastrando esos problemas. Desde Adán y Eva es lo que le llamamos el pecado original, ¿verdad? ¿Sí? Desde que Adán y Eva pecaron y faltaron a la palabra, acuérdense, ¿cuál fue el problema? Que perdieron la palabra de Dios. Dios da la instrucción, Dios le dice a Eva, de ese árbol no comerás, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Llega la serpiente, mira qué te dijo Dios. Y entonces prefirió obedecer la voz de Satanás. Por eso la gente, como son hijos del diablo, por eso escuchan esas voces de los adivinos, de los hechiceros, de los brujos, de los demonios esos que tienen, porque están en ese ambiente, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, ¿sí? Y viven entenebrecidos. La causa raíz, Génesis 3, 1 al 15. Pecaron por desobedecer la palabra de Dios. No lo vamos a leer, ya lo leímos. El pecado original, ¿sí? El resultado en Génesis 3, del 16 al 19. Cayeron en sufrimiento y en maldición. Y es cuando entra el pecado a la humanidad, es cuando entra el pecado a la tierra. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. El nuevo Adán, Jesús el Cristo de nuestras vidas, y consumado fue, Él dijo ella en la cruz. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender. Esto no lo tenemos que aprender para que la gente lo conozca. Para que cuando empieces el movimiento de la palabra en donde estés, ¿sí? Tenemos movimiento de la palabra en un taller, en escuelas, en casas, ¿sí? En sanatorios, en donde te muevas, empiezas a tener, en tus tiempos de descanso, empiezas a leer tu palabra y la gente dice, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Y por qué? Como niñitos. Y tú les empiezas a dar esto. Y la gente empieza su espíritu, le estás hablando a los huesos secos, muertos. La gente sin Cristo está muerta espiritualmente. ¿Sí podemos entender eso? ¿Cuántos leoneses no hay que están muertos espiritualmente? Y que Dios quiere usarte a ti y a mí para hablarle a esos muertos espiritualmente, para que cobren vida. ¿Quieres dejarte? ¿Quieres que Dios te use? Y entonces, amado, ¿sabes qué es lo que nos promete Dios en su palabra? Y si Él lo promete es porque te lo va a cumplir, ¿eh? No tenemos un Dios mentiroso. Nosotros le hacemos mentiroso, que es otra cosa. Pero no tenemos un Dios mentiroso. Entonces lo que va a pasar en tu vida es que no te vas a tener que preocupar de nada más que de disfrutar, de predicar su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y entonces empiezas a vivir en la añadidura.
¿No te gustaría eso? Que no te tengas que preocupar que si sube el dólar, que si baja, que si el petróleo, que la gasolina se disparó, que el fin de año y que se viene una devaluación y que el sistema económico y que las tetradas y que ya se va a acabar el mundo. No te preocupas. Te ocupas en predicar su palabra. Te ocupas de ganar almas para Cristo, que es para lo que hemos sido llamados. Amén. ¿Sí? ¿Qué voy a comer mañana? No sé qué voy a comer mañana. Pero lo que sí te aseguro es que Dios ya tiene resuelto mi día de mañana. ¿Sí? Y por eso estoy hoy aquí disfrutando con ustedes de papá, de mi Cristo, de su Espíritu Santo, hablando a sus hijos para que nos activemos a compartir su palabra. ¿Quieres empezar a vivir así? Que nuestros pequeñitos, no te preocupes si se van a enfermar, son de Él, le pertenecen a Él, Él se va a encargar de cuidarlos toda su vida. Y ya tiene un plan mejor que ni siquiera tú y yo nos imaginamos, el plan que Dios tiene para ese bebé, para ese otro bebé. ¿Sí? Y Él ya no tiene razón. Esta otra bebé. Este otro bebé. Hay otro bebé. Amén. Ay, ¿no te gozas? ¿Por qué le damos una aplauso? Ahora fíjate bien. ¿Hasta cuándo va a continuar esta infelicidad? Continúa hasta ahora. Efesios 2, 1, 12. Fíjate bien. ¿Qué dice Efesios 2? Desde el 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes. Fíjate, me gusta cómo es Dios, porque primero me recuerda de dónde me sacó, para que entonces diga, ah, sí es cierto, Señor, tú me sacaste de aquí, ahora me toca a mí. Ah, y nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, para que no nos sintamos tan santitos, que ya no queremos que nos hable la gente. ¿Ya? De esos que te tocas tú solito y te caes. ¿Sí? Nos recuerda de dónde nos sacó, de nuestros delitos y pecados. Así estaba yo. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente o la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y eso es en lo que opera. No hay intermedios. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Todo aquel que no tiene a Jesús el Cristo en su corazón, ¿de quién es? De Satanás, del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera. ¿Sí? ¿Qué significa el que está operando? Que los controla, que los manipula, que los maneja. Él se encarga, Él es el que destruye las vidas. Es el que está destruyendo al hijo de tu vecina, al hijo al esposo de tu hermana, a la esposa de tu hermano. ¿Sí? No son ni las circunstancias, no son ni los hombres malos. Ay, es que mi cuñado es bien malo. Ay, es que le tocó a fulanito no, es Satanás, amado. Quiero que ubiquemos esto. Porque el humanismo lo que ha hecho y lo que ha hecho Satanás muy sutilmente es que ha infiltrado ahora la psicología cristiana, el razonamiento, para que entendamos lo que la palabra quiere decir. Y no es más que un problema espiritual lo que la gente tiene. Y ese problema se llama que está separado de la gloria de Dios. Para eso la gente no necesita saber psicología. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces la psicología cristiana no aplica.
Sino que la gente está siendo gobernada por el príncipe de este mundo. Y esa es una verdad. ¿Y cómo le haces entender eso a la gente? Diciéndoselo. La gente empieza a leer esto. Hay una familia, empieza a leer y dice, uy, wow, se sorprende. ¿Esto es siendo gobernado por Satanás? Sí. Ya entonces recibo a Cristo, mis problemas se acaban. Sí. Le recibes y le crees y das frutos de arrepentimiento. ¿Sí? No lo llevo a hacer la fe de oración, que no es oración, ¿sí? Sino que realmente lo empiezas a discipular y ves su condición. Es que yo estoy viviendo así. Y entonces la gente llorando, yo estoy así. Así está siendo gobernada mi vida. No soy feliz. Mis hijos se están muriendo, se están yendo, se están perdiendo mis hijos. ¿Qué necesito hacer? Les das primero la enfermedad y luego les das la cura. El problema es que nos ponemos a dar la cura sin que la gente sepa la enfermedad. Y entonces no estamos siendo precisos. Y es algo que está pasando en todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí sabías eso? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Reacciones violentas? Ya se calmó. ¿No? ¿Todos bien? ¿Sí? Entonces, amados, ese es el problema. Pero Satanás ha sido tan hábil que hasta en las congregaciones se ha infiltrado y nos ha engañado para que a la gente no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? Que Jesús es el Cristo de sus vidas. El Rey es profeta y es sacerdote de nuestra vida. Aparte de nuestro Salvador y Redentor. ¿Sí? Y eso es lo que la gente necesita saber. Y Dios te quiere usar. Continuamente está incrementándose, ¿sí? Fíjate bien, vamos a Mateo 11, 28, 29. Porque no nada más, aquí Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dice, tomen mi yugo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más, llega un momento en el estado del hombre que es como en las arenas movedizas. Entre más se mueve, más se van hundiendo, más se van hundiendo, más se van hundiendo. ¿Sí? Vengan a mí, dice Jesús, los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y descansas. Y cuando una persona, ¿cuál es la primera manifestación del Espíritu Santo en una persona que acaba de conocer? Tiene paz. Ese es el sello, la paz. Cuando Jesús se les presenta a sus apóstoles, están todos temerosos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si salimos nos matan. Oye, esto del maestrito, Tomás ya me mató, esto del maestrito, se lo dije, era mentira eso. ¿Qué maestro de 28 cuartos? Tomás, ahora hay un Tomasito en la familia. Se acerca a Jesús y ¿cómo se presenta Cristo? Atraviesa las paredes. ¡Wow! ¿Sí? Paz a vosotros, les dice. ¿Sí? Y es el pasaje donde se presenta con paz y se despide. Mi paz os dejo. Y ahí se lanzó la mano. Mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Verdad? ¿Sí? Y se despide con paz. Y ese es el sello. La gente que dice, te empieza a buscar. Oye, es que ven ahora porque cuando estás tú sientes una paz. Ojo. Ahí luego Satanás en nuestro ego, ¿verdad? Y empiezas a ser importante, te empiezas a sentir. No, mira, ni con el pastor sienten lo que sienten conmigo. ¿Sí?
comida o bebida, sea para la gloria de Dios. Amén. Por eso cuando, eso después. Entonces, amados, cuanto más tratan de solucionar, peor se vuelve su problema. Mateo 12, 43, 45. ¿Sí? Los espíritus. Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Por eso es tener cuidado. Cada persona que le compartas es un bebé espiritual y tienes que cuidar de él. ¿Dejarías a este bebé? Sácalo por favor y lo dejas ahí en medio del... ¿Por qué? De primero es mi hijo, pastor, no invente, ¿verdad? Pero pues él puede. Él gatea, Benjamín gatea rápido y se mete. No, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser responsables. Él es responsable con su bebé. Tú y yo tenemos que ser responsables con los bebés espirituales. Pero ¿qué pasa? Le compartimos a uno y lo dejamos morir. Un bebecito espiritual. ¿Sí? Si es bebé, estás al pendiente de él. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te acuerdas? Sí. Oye, sí, ¿alguna petición? ¿Algo por lo cual quieras que oremos? No es para que los traigas luego aquí a la puerta del cielo. ¿Sí? La consecuencia va a ser esa. Porque Dios añade a los que han de ser salvos. Pero tú estás cumpliendo tu trabajo. Ah, sí, mira. Ay, gracias, Rosy. Gracias, Juanito, que hablaste. Mira, fíjate que estoy pasando por esto. Vamos a orar. Ay, hermano, ¿no sabes con qué paz me quedo? Que Dios te bendiga. Estamos para servirte. Y tú vas a dar una receta, mira. Vete, tal, Proverbios 3, Deuteronomio 18. Sabes palabra, le estás dando palabra. Amén. Y así Dios te pone, hay Biblias baratas, hermanos, baratas, 45, 50 pesos una Biblia. Entonces empiezas a invertir en el reino, una buena inversión, y vas y le regalas, hermana, Juanita, Pedrito, mira, aquí está una Biblia. Ah, gracias. El mejor regalo que puedes dar. ¿Sí? No los 5 y primero y tercer paso para que no regales libros. Regálales el libro de libros. Amén. Y entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barridita y arregladita, ¿verdad? Bien bonita. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando en él moran ahí, y entonces el estado de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también en esta generación perversa, dice el Señor. ¿Sí? Por eso es cuando entramos, por eso nos vamos desgastando, amados, en nuestro camino o en nuestra vida. ¿Sí? Porque entramos con el Señor, por eso Él dice, vuélvete a tu primer amor. Acuérdate cuando entraste, ¿qué planes hacías conmigo, Señor? Y ahora sí, mira, wow, Espíritu Santo, y ahora sí voy a compartir, voy a predicar. ¿Cuántas promesas no le has hecho al Señor que se han quedado sin cumplir? Levanta su mano, yo con mis 2 pies. ¿Sí? Hay que cumplírselas al Señor. ¿Sí? Porque si no, entonces, ese espíritu inmundo regresa la tentación, ¿verdad? ¿Sí? Un día un pastor se encuentra a un joven en la entrada de un antro. Le dices, ¿qué haces aquí? Dice, buscando una tentación para vencer. No, así no es la cosa. ¿Sí? Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Por eso cada vez que tu pastor te haga una cita hermosa para que aprendas, vente. No hay nada más importante si ya eres hijo de Dios. ¿Estamos?
que pensábamos que eran cristianos y están pasando unas de aquellas. ¿Por qué? Porque se descuidan, se distraen de su relación con Él. Entonces llega el espíritu inmundo. ¡Ay, está solito este papacito! 7. Llegan 7 peores y se posesionan. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y es algo real. No es una película de Steven Spielberg, ¿sí? Es la realidad espiritual que tenemos que conocer. ¿Sí? Luego fíjate, ¿qué sigue? Punto 4. ¿Por qué no desaparece entonces esta infelicidad? Hay un ser que nos trae la infelicidad. Su nombre aparece en la Biblia, ¿sí? ¿Y cómo aparece? Como Satanás, el diablo y demonios. Y la Biblia nos habla de eso. Hay muchos lugares que ya no se habla de él. Puro Dios, puro Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer las artimañas de este cuate de Satanás, porque es el enemigo número 1. Dice la palabra que Cristo Jesús vino a derrotar las obras de Satanás, ¿sí? Y si Jesús vino a eso, tú y yo somos soldados de Cristo y estamos para deshacer las obras de Satanás. Pero nos convertimos, yo ya estoy a gusto, yo ya estoy bien, que el mundo gire. Y si se mueren sin Cristo, yo estoy bien. ¿Sí? Y nos olvidamos del amor de Dios que te ha derramado, que te ha dado. ¿No te ha dado amor el Señor? Levántame la mano una persona que Dios no le ha dado de su perfecto amor. Nadie, ¿verdad? Entonces, si nos lo ha dado es para que demos de su amor y compartamos a la gente que Jesús es el Cristo de sus vidas. Entonces, Satanás, el diablo, los demonios, cuando aparecieron, un ángel se corrompió en el cielo. Ezequiel 28, 14, 19 nos habla de esto, ¿sí? Él fue expulsado al aire. Efesios 2:2, apareció en la tierra y destruyó a la humanidad, y como resultado irá al infierno. Eso es para eso Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, ¿sí? En el corazón de Dios no estaba enviar al que hizo a imagen y semejanza, ¿sí? Pero todos aquellos que prefieren creer en Satanás y creerle a él y no buscar de Dios, ¿sí? Están condenados a esta perdición también, por la cual estuvo preparado. Vamos a Mateo 25, 41. Y entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y ¿quién? Y sus ángeles. Para eso había sido preparado el infierno, para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que no creyeron, todos los que no buscaron, ¿sí? Ya han sido condenados. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ahí viene una lista, ¿sí? Aquí está hablando de qué misericordia, ¿sí? ¿Cuántas veces, Señor, mándame, Señor, pon a que ayude a alguien? Te mando un pordiosero y le das la vuelta, ¿sí? Te manda un niño y le dice: bueno, ¿dónde está el amor de Dios, la misericordia? No es por obras, dice el Señor, para que nadie se quede. Pero si tienes misericordia, Pedro dijo al que estaba en la hermosa: me da para un pan. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué creen que le dio? La palabra. ¿No creen que fue mejor a que le resolviera
El problema es ese, que queremos resolverle a la gente momentáneamente su problema. Como iglesia, como congregación, amado, la congregación no es un centro de rehabilitación, no es una casa, ¿cómo se dice? Asistencia. De préstamos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que enseñar, es lo que tenemos que darle a la gente. Si se te acerca alguien, bendícelo, ora por él. ¿Sabes qué? Mira, chiquito, ahorita no tengo dinero, pero voy a orar por ti. Y oras por él y bendices su vida. Le dices, Padre, tócalo, llénalo de tu presencia, que conozca que Jesús es el Cristo de su vida y que en él está resuelto su problema, en él está resuelta su pobreza espiritual. ¿Sí? Y entonces la gente se queda, oye, yo quiero de eso. ¿Dónde está nuestra misericordia? Amén. Luego, ¿qué sucede si no conoces a Dios? Fíjate bien, muchas veces desconocemos esto, pues ¿qué sucede? Pues sí. Aparecen problemas espirituales. No nada más es que la gente que no conoce a Dios, no nada más es que se va a ir al infierno, sino que generaciones se van al infierno. Generaciones se pierden sin Cristo. Ese es el problema de una sola persona que no cree en Cristo Jesús. ¿Sí? Está condenada hasta la tercera y cuarta generación. Pero si uno de ellos corta, entonces sus generaciones son benditas. Mira, Juan 8:44. Vamos a Juan 8:44. Ustedes, les dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, cada vez que tú y yo no cumplimos y no hacemos nuestro trabajo, están estos hijos del diablo. Siguen siendo hijos del diablo y siguen hablando mentiras y siguen engañando a la gente y siguen formando parte para que la gente se pierda. ¿Sí? Entonces, por eso resulta que allá afuera, ahorita, hay más de 1,5 millones de personas, y de ese 1,5 millones nada más están ustedes aquí. ¿Qué les parece si vamos nivelando la balanza? Vamos compartiéndole a la gente para ir ganando almas para Cristo, que seamos más y nos fructificar, multiplicar y sojuzgar la tierra y gobernar. ¿Sí? Damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí? Y damos nuestro fruto. Entonces, ¿para qué? Para que nos reproduzcamos, para que seamos más. Y después empezamos a dominar el ambiente espiritual. ¿Sí? ¿Sí estás ahí? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Se sufre sin conocer la verdad. ¿Sí? La verdadera razón. Entonces la gente, ¿qué pasa? Se va al infierno y no sabe que había un Salvador. La gente no sabe que había realmente una respuesta. La gente no sabe que había una solución. Y entonces se va al infierno. ¿Sí? Vamos a Hechos 10:38. Y dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso la palabra nos dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y lo cantamos y lo danzamos, ¿sí? Pero no hacemos nada. Como que algo anda medio raro, ¿no creen? ¿O no? Bueno, en tiempos de cambio ahí pasa. Aquí no se pasa. ¿Sí?
Pero en tiempos de cambio, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, un madero. ¿Sí? Y entonces de ahí vámonos a Juan 20, ¿sí? 30 y 31. Dios le dio. Ahora, a ti Dios te ha dado ese mismo poder, ¿sí? Dice que nos ha dado la potestad de ser sus hijos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. ¿Quién no lo cree? Para orar por él. Digo, es válido, pastor. Yo la verdad todavía no lo creo. ¿Y saben qué? Es mejor ser sinceros con Dios. Y dice, si estás falto de sabiduría, pídemela, y yo te la daré sin reproche. O sea, no te va a decir Dios, no, mira, porque no crees, entonces no te doy nada. No. Y es válido, ¿sabe qué, pastor? La verdad, me cuesta creer. Ahorita al terminar, si su pastor nos lo permite, vamos a orar. Es válido, amado, ¿eh? Es mejor que abras tu corazón y digas, Padre, perdóname por mi incredulidad. Me cuesta trabajo creer. El centurión le dijo, ayúdame mi incredulidad. Ayúdame mi incredulidad. Y Jesús hizo el milagro. ¿Sí? Pero tenemos que ser honestos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Y entonces Jesús hizo muchas señales y milagros. Hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Imagínate qué cantidad hizo. Y sigue haciendo, ¿eh? Por eso no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Sí? Y entonces ya tienes vida y empiezas a pasar de esa muerte espiritual a una vida eterna, y la eternidad la empiezas a vivir desde aquí y empiezas a creer que Jesús es el Cristo y empiezas a compartir, y eso te empieza a traer más vida y te empieza a producir otra clase de frutos en tu vida. Y entonces dice la palabra en Juan 14, y el que lleva frutos, papá lo limpiará para que lleve más. ¿No quieres llevar más frutos? Dice, pero el que no, lo cortará. ¿Y a dónde se va a ir? Al lago de fuego. Tenemos que dar fruto, amado. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto, fruto, fruto. Fruto. No se trata de cuánto más conozcas la palabra. No se trata de cuánto sepas. No se trata de cuánto sirvas. No se trata de qué bonito cantas. No se trata de cuánto le creas a tu pastor. Se trata de que creas en él y que des fruto. Y el fruto es ganando en las palabras. No hay otro fruto. Jesús les dijo, oye Jesús a los 70, oye Jesús, es que expulsamos demonios y se nos sujetaban los demonios. Cualquier líder actual, cualquier pastor cristiano, bien, esos son mis hijos, wow, y vamos por más, y llénanos más Espíritu Santo, tócalos, 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 tócalos. ¿Sí? Les dice Jesús, todo lo contrario, no se goce de que expulsen demonios en mi nombre, no se los olviden, soy yo. Gócense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. 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 De eso hay. Si alguien nos tenemos, dice las escrituras, si en algo te has de gloriar, gloriate de conocerlo más a él. ¿Sí? Y eso es de lo que nos tenemos que gozar. No se trata del milagro, aquí no se trata de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, de las enseñanzas, ¿sí? Se trata de creer en él. Cree. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces,
sufren sin conocer la verdad, no tienen felicidad, ¿sí? No tienen felicidad, no tienen paz en el corazón, aparecen sufrimientos físicos, aparecen sufrimientos mentales y el destino es el infierno, ¿sí? Como lo que nos menciona Lucas 16, 19 y 31. Luego, el punto siguiente, la paz que obtienes en este mundo mediante otras personas es solo momentánea, es algo temporal, ¿sí? Cuando tienes un amigo, una amiga, tu compadre, tu comadre que te da palabras, nada más ay, comadita, gracias por ayudarme, ya me siento más tranquila, ¿sí? Pero ese más tranquila, al ratito llega el marido, sí, bebé, llega el marido otra vez y otra vez llega a estar, ¿sí? Pero cuando estamos con Cristo, cuando estamos en su presencia, llega el marido, llega la esposa, lleguen los hijos, como llegue, tú mantienes tu paz. Ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La felicidad la da el mundo y es pasajera. El gozo la da el Señor. Amén. Pase lo que pase, tienes gozo en el alma, gozo en tu alma, gozo en mi alma y en mi ser, ¿sí? Y así te digan, te insulten, llega Israel y me vuelve a golpear, ay Señor, perdónalo, ya no quiero, y empiezas a orar por él, y Señor, que ya no me vaya a ver, ganándose, ¿sí? Y empiezas a bendecir la vida de la gente, de tu marido, de tus hijos, de tu esposa. Y entonces tu testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. Y eso es cuando compartimos sin palabra. ¿Qué es palabra? Porque tú eres palabra viva. ¿Sí? Somos esas piedras vivas que hablan la palabra. Y de eso se trata, amados. ¿Sí? Entonces esa paz es mundana, es carnal y es solo placer. Y crea mayor infelicidad. Cada vez te sientes peor, cada vez te sientes más mal, ¿sí? Y entonces, pues se la pasan mal. Y después que viene la adivinación, suerte y el exorcismo. Y entonces la gente cree en eso, en vez de creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Después de esto, no sé hasta qué cosa. Terminamos este punto y damos un break, ¿les parece bien? El resultado de experimentar esto a largo plazo es el fracaso. Y entonces la gente fracasa. Y entonces el cristiano, por muy cristiano, fracasa. Y entonces el hermano fracasa. Y entonces fracasamos. Y el camino para ser eternamente libres es que Jesús es el Cristo y que creyendo en su nombre tenemos vida y vida en Él. Pero es cuando nos activamos. Realmente yo no puedo decir que creo en alguien sin estar haciendo lo que Él hizo. Si su pastor hace una dieta y veo el resultado y él me proporciona esa dieta, oye pastor, como que te hace falta. No sé, pero no le creo. Y entonces me proporciona esa receta. Y si yo no creo, porque lo estoy viendo, entonces la aplico a mi vida, ¿verdad? Y la hago y voy a ver el resultado. Pero como no creo en su dieta, yo sigo igual, ¿sí? Eso es lo que pasa. Como no creemos, no compartimos. Eso está tremendo, ¿sí? No compartimos de su amor, no compartimos de su poder, porque no creemos. Nos cuesta trabajo creer. ¿Cuántas veces te ha puesto el Espíritu Santo a que ores por alguien? Dices, no creo que sea él. No creo. No, a mí, no, si yo te estoy en pecado.
No creo. Digo, sí. No vamos a dejar de pecar. Seguimos siendo pecadores. ¿O no? O el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Si decimos que no somos pecadores, le hacemos ser mentirosos. Ah, pero como Él me ama y como recurro a Él para que me perdone mis pecados y ya no peco deliberadamente, entonces me dejo usar por Él. Y creo que Él lo hace, no por mí, sino porque Él es Dios. Él es fiel y Él es verdadero. Amén. Y entonces lo hace. Y entonces la gente, descubrir el hecho de que la humanidad cayó en un sufrimiento por causa del pecado, de desobedecer la palabra de Dios, y el problema fundamental del hombre está en Génesis capítulo 3, ¿sí? Que dejaron de creer y fueron destituidos de la gloria de Dios. Creer y aceptar y recibir a Jesús el Cristo. Vamos a Juan 1:12.